principios fundamentales dentro de la última, los últimos temas que vamos a ver dentro del curso es la estructura del Estado colombiano. ¿Y por qué estructura del Estado colombiano? Porque me interesa que ustedes sepan cómo está organizado el Estado en el que nosotros habitamos como colombianos, ¿cierto? Entonces, dentro de la Constitución Política de 1991, el artículo primero nos va a decir que Colombia está organizado de forma, es un Estado social de derecho en primera medida, ¿listo? ¿Qué quiere decir el concepto social? O sea, que prima sobre el interés privado el interés general, ¿listo? Y que está organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Ya vamos a mirar cada uno de esos conceptos. ¿Y cuáles son sus entidades territoriales? Los departamentos y los municipios. Pero adicional a eso, que es una entidad, o Colombia es democrática, o sea que está basado en la democracia, en la elección, en la democracia, el poder del pueblo, o sea que el pueblo es superior a los dirigentes, que el pueblo tiene una soberanía participativa y pluralista. ¿Listo? Adicional a eso nos dice que Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, ¿sí? Y cuando hablamos de la dignidad humana es darle el reconocimiento de unos derechos fundamentales a la persona, ¿sí? O sea, que la persona tiene unos derechos fundamentales para poder sobrevivir, para poder vivir en un territorio, ¿listo? Pero adicional a eso, que para poder esa persona sobrevivir necesita un trabajo, pero un trabajo en condiciones dignas y pues obviamente un trabajo donde tenga un buen trato, ¿listo? En la solidaridad y en la prevalencia del interés general, como les estaba comentando en la parte de arriba cuando hablábamos de Estado Social de Derecho. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Vale, listo. Ahora vamos a mirar la siguiente parte. Y entonces les estaba explicando de qué es una república unitaria. Y cuando vamos a hablar de república unitaria tenemos que tener claros dos conceptos. Primero, Estado o gobierno, ¿cierto? Que por ahí me respondieron que el Estado era básicamente lo que estaba en Bogotá y el gobierno pues como pues las directrices que se daban. Entonces yo les voy a decir que el Estado va a constituirse como el conjunto de instituciones y organizaciones que hay en un territorio. ¿Listo? ¿Qué instituciones y organizaciones tenemos en nuestros territorios? Municipios, departamentos, entidades centralizadas, descentralizadas, instituciones prestadoras de educación, salud, vigilancia, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de instituciones y organizaciones que está dentro de este territorio se constituye como el Estado. ¿Listo? Pero que para que sea un Estado, considerado como Estado, perdón la redundancia, tenemos que tener claro estas tres características. ¿Cuáles son las tres características? Primero, todo Estado debe tener un territorio. Y el territorio es conocido o vamos a entenderlo como la parte geográfica con unos límites fronterizos. ¿Listo? Segundo, todo Estado debe tener una población. Entonces, que tiene un conjunto de costumbres, características y culturas que tienen las personas que habitan un determinado territorio. En este caso, la población, ¿quiénes vienen siendo? Todos nosotros que nos consideramos como colombianos, ¿listo? Y tercero, una soberanía. La soberanía la vamos a entender como el poder que tiene el Estado para administrar ese territorio y el reconocimiento que tiene ese Estado frente a otros países. Entonces, al momento de reconocer otros países, otros estados a un territorio y a ese conjunto de instituciones, ya empieza a ser Estado. Pregunta hasta acá. ¿Tenemos alguna duda o está más claro? Está claro, profe. Gracias. Listo. La diferencia entre Estado y gobierno es que el Estado, como ya se les expliqué, es ese conjunto de instituciones y organizaciones. El gobierno viene siendo el conjunto de personas que se encargan de administrar el Estado. ¿Listo? Denme un ejemplo, por favor, de gobierno. ¿Quiénes vendrían siendo el parte del gobierno?
¿quién se podría encargar de administrar al Estado? ¿O quién puede representar, o quién es la cabeza mayor del gobierno? El alcalde, El presidente. Muy bien, el presidente de la República. Sí, señores. ¿Por qué el presidente de la República? Porque el presidente es el que encabeza al gobierno en Colombia. Pero también hacen parte, sí, los alcaldes, los ministros, bueno, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, el gobierno es el conjunto de personas que se encarga de administrar el Estado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de Colombia y hacemos referencia a que Colombia es una república unitaria, vamos a hacer referencia a la forma de organización política. Entonces, como Estado es unitario, o sea que todo el territorio es uno nada más, o sea, no hay varios territorios, sino que es un solo territorio dividido en 32 departamentos, y los gobiernos. El gobierno que está ubicado en forma de república, y ya vamos a entender qué es la república. Ahora bien, el Estado tiene unos principios. ¿Listo? Los principios son unas normas mediante el cual el Estado debe regirse para poder dar cumplimiento o dar cumplimiento a la misionalidad con la cual se crea el Estado, ¿cierto? Cuando hablamos de que el Estado está al interés general, está al servicio del interés general, está bajo los principios de una igualdad, o sea, todos los colombianos deben ser tratados en igualdad de condiciones, ¿cierto? Moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Bueno, esos principios ahorita no interesan mucho porque son más que todo de base de estudio de la ciencia política. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Vale. Bueno. Entonces, ¿cómo está organizado el Estado colombiano? Para que pueda cumplir con esos principios que el Estado debe cumplir, hay una división tripartita del poder. O sea, el poder, según los planteamientos de Montesquieu, debe estar dividido en 3 ramas del poder público. Esas ramas del poder público en las cuales el Estado está dividido son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Son ramas del poder público. Cada una de las ramas debe tener unas funcionalidades totalmente aparte, ¿listo? Y las vamos a estudiar cada una el día de hoy para que quede el tema claro. Pero adicional a eso, el Estado, aparte de esas 3 ramas del poder que ya les mencioné, debe tener o tiene unos organismos de control, que son los que se van a encargar de controlar que esas ramas del poder estén ejerciendo sus funciones de manera adecuada, una organización electoral, que es la que se va a encargar de todos los temas electorales, y unos órganos autónomos e independientes, que vamos a mirarlos también uno a uno. Bueno, la primera rama es la rama legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa? La rama legislativa reforma la constitución política, hace leyes y va a ejercer un control político sobre el gobierno y la administración. Esas son las 3 principales funciones de la rama legislativa: reformar constitución, hacer leyes y una función de control político sobre el gobierno y la administración. Ya sabemos quién es el gobierno, ¿no? La rama legislativa está encabezada, o bueno, está dividida por un Congreso de la República. El Congreso de la República se divide a su vez en un Senado y en una Cámara de Representantes.
El Senado. El Senado está conformado por 100 senadores de circunscripción nacional, o sea que están representantes de todo el territorio, y 2 por circunscripción especial por comunidades indígenas y afrocolombianas. ¿Listo? Y la Cámara de Representantes tiene 2 representantes por circunscripción territorial, o sea, por cada departamento, y un representante por cada 250.000 habitantes que hay dentro del territorio. Aparte de eso, hay 5 representantes por circunscripción especial, 2 por comunidades negras, afro, una por comunidades indígenas y una por las minorías políticas, y uno para los colombianos en el exterior. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta acá? No, señor. Entonces, ¿de qué se encarga la rama legislativa? De reformar la constitución política, hacer las leyes y un control político. ¿Listo? Para que quede claro. Esta parte de requisitos no la voy a saltar porque no es campo de acción por el momento de nosotros. ¿Listo? Ni la clasificación ni nada. Ahora la rama ejecutiva del poder público. ¿Qué hace la rama ejecutiva? Ya tenemos por un lado, entonces vamos a ir sintetizando acá. Rama legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa? ¿Me recuerdan, por favor? Chicos. Señor. ¿Qué es lo que hace la rama legislativa? Hacer las leyes. Hacer leyes, sí. Ejercer el control sobre el gobierno. Un control político. Y reformar la Constitución. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a destacar de este tema. Las funciones principales. Ahora vamos a mirar la rama ejecutiva. La rama ejecutiva va a tener también unas funciones específicas. Va a ejecutar, como su nombre lo dice, ejecutiva, las actividades administrativas que están al servicio del interés general de la comunidad. ¿Listo? O sea que la rama legislativa hace las leyes, la rama ejecutiva ejecuta y aplica las leyes. ¿Listo? Y está en cabeza del señor presidente de la República. ¿Listo? El presidente de la República hace parte de la rama ejecutiva, pero también hacen parte los ministerios y los departamentos administrativos. Entonces, cuando nosotros escuchemos al ministro de Salud, ministro de Trabajo, ministro de Deporte, ministro de Educación, ministro de Ciencias, el director de Función Pública, etcétera, etcétera, estamos haciendo referencia a la rama ejecutiva, a quienes hacen y aplican las leyes para poder cumplir los fines esenciales del Estado. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Bueno. Ok, entonces, la rama ejecutiva entonces está conformada por presidente de la República, ¿cierto? Y 2 por 16 ministerios, 16 ministerios
presidente de la República, 16 ministerios y 3 por departamentos administrativos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la rama ejecutiva ejecuta y aplica las leyes. ¿Cómo las ejecuta y las aplica? A través de el presidente de la República y su gabinete de trabajo, que vienen a ser los ministerios y los departamentos administrativos. ¿Claro hasta acá? Bueno. El presidente de la República tiene 3 funciones. La primera de ellas es ser jefe de Estado. En Colombia, chicos, en Colombia, estamos haciendo referencia a Colombia. El presidente de la República de Colombia tiene que ser jefe de Estado, o tiene la función de ser jefe de Estado. Entonces vamos a ir materializando y concretizando acá. Jefe de Estado. Como jefe de Estado, ¿qué hace? Dirige las relaciones nacionales, dirige la fuerza pública, entonces dirige relaciones internacionales, perdón. O sea, se reúne con otros presidentes y otros ministros para llegar a acuerdos, ¿cierto? Dirige la fuerza pública, ¿cierto? Eso es la policía, el ejército nacional. Y adicional a eso, debe conservar el orden público. Por eso cuando se presentan alteraciones del orden público, el presidente de la República es el que intenta dar un orden nuevamente a esas alteraciones. Dirige las operaciones de guerra, dirige la seguridad exterior de la República, o sea, las fronteras, y otras que pues más adelante, si alguno tiene la intención de continuar estudios en cuanto a relaciones internacionales, ciencias políticas, las va a ir estudiando, pero las más importantes las estoy nombrando yo, lo que nos interesa en este momento, ¿listo? Pero también es un jefe de gobierno, acuérdense, jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿listo? Cuando hablamos del jefe de gobierno, fija las políticas públicas, nombra y separa a los ministros del despacho, o sea, él es el que nombra quiénes van a ser ministros y quiénes van a ser directores de los departamentos administrativos. Importantísimo, promulga y sanciona las leyes. O sea, la rama legislativa hace las leyes, pero el gobierno, el presidente de la República, tiene que sancionar, o sea, firmar. ¿Listo? Debe presentar informes al Congreso y va a nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos. Bueno, eso lo van a ver más adelante. Y la última función que tiene como presidente de la República es ser suprema autoridad administrativa. Entonces vamos aquí, suprema autoridad administrativa. Y cuando hablamos de que es suprema autoridad administrativa, él modifica las estructuras del gobierno, del Estado, ¿listo? Entonces modifica estructura del Estado. Tiene la potestad de modificar las organizaciones que hacen parte del Estado. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? No, profe. Todo claro, sí, señor. Okay. Entonces ya sabemos cuáles son las 3 funciones del presidente de la República. Jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. ¿Listo? Bueno. Pasamos esto.
Entonces, ¿se acuerdan que nosotros estábamos hablando de que hay una rama legislativa, una rama ejecutiva, una rama judicial, ¿cierto? Que son las tres ramas del poder, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la rama judicial. ¿Cuál es la rama judicial? La rama judicial, ¿de qué se encarga? Administrar la justicia. Esa es la función fundamental. Administración de la justicia en Colombia. Entonces, con el fin de mantener la convivencia social y una concordancia nacional. Cuando decimos convivencia social, o sea que las personas en el territorio que habitan puedan mantener una convivencia, se puedan llevar de forma pacífica, ¿listo? De eso se encarga la rama judicial, y la rama judicial está conformada por las siguientes entidades. Entonces tenemos que hay una Corte Constitucional. ¿De qué se encargará la Corte Constitucional? Entonces decimos, Corte Constitucional. La Corte Constitucional se va a encargar de mantener y vigilar la constitución, la integridad de la constitución política. ¿Listo? Entonces, ninguna ley puede estar por encima de la constitución política. Cuando se promulga una ley que va en contra de la constitución política, la Corte Constitucional es la encargada, ojo, encargada de promulgar esas, de mantener la integridad de esa constitución política. Decir, no señores, la constitución política dice que debe ser así, así, así. ¿Listo? Por el otro lado está la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de mantener el orden y judicializar los actos entre personas. Entonces, mantiene el orden y judicializa los actos entre personas. Ojo, entre personas, ¿cómo así? Pues sencillo. Cuando una persona comete un delito o atenta contra la vida de la otra persona o contra los derechos de otra persona, ¿quién es la que se encarga? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta Corte Suprema de Justicia se va a encargar de judicializar. Entonces, usted mató a una persona, le quitó la vida, le violó el derecho fundamental a la vida, entonces lo voy a judicializar, le voy a generar una pena. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, chicos? Claro, Sí, señor. claro. Muy bien. La segunda es el Consejo Superior de la Judicatura. Y este Consejo Superior de la Judicatura se va a encargar de administrar los recursos de la rama judicial. No más, ¿listo? El Consejo Superior de la Judicatura va a administrar los recursos de la rama judicial, ¿listo? Y por último, tenemos al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado es un órgano consultivo, como su nombre lo dice, consejo, da consejos al Estado, pero adicional a eso, va a judicializar o se encarga de judicializar y administrar los problemas del Estado con la población. Entonces, un ejemplo,
el Estado atentó contra la vida de una persona. Entonces, ¿quién es la encargada de judicializar y administrar esos problemas que tiene el Estado con la población independiente que no hace parte del, bueno, que no hace parte de la administración? El Consejo de Estado. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. Bueno, profe. Bueno. La Fiscalía General de la Nación es importante. ¿Ustedes han escuchado ese término o esta entidad, Fiscalía General de la Nación? Sí, muchas veces. ¿Y qué piensan que es la Fiscalía General de la Nación? ¿De qué se encarga la Fiscalía? ¿De qué? ¿De qué se podrá encargar la Fiscalía? Yo no sé, profe, la verdad. La que se encarga de llevar todos los casos, más o menos así, algo así, ¿no? Ok, muy bien. Pues imagínense que, como ya lo hemos visto, cada una de las partes de la rama judicial se encarga de un asunto específico. La Corte Constitucional de mantener la integridad de la Constitución, la Corte Suprema de judicializar los actos entre personas, el Consejo Superior de la Judicatura de administrar los recursos de la rama, y el Consejo de Estado de judicializar y administrar los problemas del Estado con la población. La Fiscalía General de la Nación va a investigar, se encarga de investigar, pero no judicializa, porque para eso están los otros órganos que mencionamos anteriormente. ¿Listo? La Fiscalía solo investiga. Entonces, que se cometió un delito. ¿Quién investiga? La Fiscalía. ¿Cómo fue que se cometió el delito? ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Entonces, ya sabemos las tres ramas del poder público: rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. ¿Listo? Pero entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que también habían unos ministerios, unos órganos de control al principio, y una organización electoral al principio de la diapositiva? Sí, señor. Entonces, aparte de las tres ramas del poder público que ya vimos, también existen unos órganos de control. Esos órganos de control son, o van a ser denominados como, primero, la Contraloría General de la República. Y esta Contraloría General de la República se va a encargar de ¿qué? De vigilar que los recursos, cuando hablamos de recursos estamos haciendo referencia a los dineros del Estado, ¿cierto? Que de dónde salen esos dineros, de dónde sale el dinero del Estado para mantener el Estado. ¿Cómo hace el Estado para conseguir dinero y poder mantenerse? ¿Ni idea? ¿No saben? Chicos. De los impuestos, ¿no? Sí, señora, de los impuestos que pagan ¿quién? Pues los ciudadanos, la población, ¿cierto? Entonces,
La Contraloría General de la República vigila que esos recursos que salen de los impuestos de los ciudadanos sean invertidos de manera adecuada. ¿Listo? O sea, prácticamente la Contraloría vigila que no se roben esa platica, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Esa es la Contraloría. De eso se encarga la Contraloría General de la República, ¿listo? Pero adicional a eso hay otros órganos de control y es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está conformado por dos entidades importantes. Primero, la Procuraduría General de la Nación, ¿y de qué se encarga la Procuraduría General de la Nación? No, no sabemos. De administrar, ¿no? La Procuraduría General de la Nación es la que se encarga de investigar y sancionar las acciones de los servidores públicos. ¿Por qué los servidores públicos? Porque se supone que los servidores, como su nombre lo dice, son para servir al público, al pueblo, ¿cierto? Entonces, la Procuraduría va a investigar y sancionar si toman una buena conducta con la población, ¿listo? Y el segundo órgano es, o la segunda entidad que compone al Ministerio Público es la Defensoría del Pueblo. Y creo que esta sí la podemos deducir, ¿cierto? ¿De qué se encarga la Defensoría del Pueblo? De defender el pueblo. Muy bien. Defender al pueblo. Muy bien. De eso se va a encargar. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas, dudas, inquietudes sobre la organización del Estado? No, profe. No, Muy ahí bien. vamos muy bien. Muy bien. Me parece excelente que tengamos en cuenta eso. Ahora bien, también la estructura del Estado cuenta con una organización electoral. Y esta organización electoral está conformada por ¿quién? Entonces, la organización electoral está conformada por, primero, el Consejo Nacional Electoral, que es CNE. ¿Y de qué se encarga este Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral se va a encargar de vigilar y administrar las elecciones en el territorio. ¿Cuáles elecciones? Nosotros, ¿para qué tenemos elecciones? Chicos. Para escoger a la persona que queremos, que por ejemplo al presidente, al alcalde, a los ¿cómo se llaman mejor dicho, el grupo gabinete del alcalde, del presidente, a los concejales, para escoger a los concejales. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí la potestad de elegir a nuestro presidente de la República, ¿cierto? A los alcaldes municipales, a los concejales municipales, a
los ediles locales, ¿cierto? A los señores miembros del Congreso de la República y etcétera. ¿Listo? Entonces el Consejo Nacional Electoral se va a encargar de vigilar y administrar que se lleven a cabo esas elecciones efectivamente. ¿Listo? Y que sea todo de manera transparente. Y adicional a eso, el segundo órgano que está dentro de la organización electoral es la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿De qué se encarga la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Alguno sabe? De registrarnos el nacimiento de las personas, registrar la identidad de cada persona, ¿no? Muy bien, entonces lleva registro de la identidad y nacimiento de cada persona en el territorio. Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros en Colombia? ¿Por la cédula? Sí, señor, cédula de ciudadanía. Bueno, cuando somos mayores y cuando somos menores. La tarjeta de identidad. Bueno, tarjeta de identidad. ¿Y qué más? Porque la tarjeta de identidad se consigue a partir de los 7 años. Y antes, Registro civil para los niños. registro civil. Sí, señores. Muy bien. Entonces, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe llevar el registro de la identidad de todas las personas que habitan el territorio, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de un registro civil, una tarjeta de identidad y una cédula de ciudadanía. Si ustedes miran, si pueden hacer el ejercicio ahorita, busquen su cédula de ciudadanía y en la parte de atrás hay una firma. ¿Y quién firma la cédula de ciudadanía? Aparte de la firma de nosotros, en la parte de atrás hay una firma. ¿Y esa firma de quién corresponde? ¿Alguno tiene la cédula? ¿Me decías? La cédula la firmamos nosotros y la firma el registrador. Exactamente, muy bien. Entonces, por eso, la cédula la firma el registrador nacional, ¿listo? Porque ellos son los encargados de llevar el registro de la identidad y el nacimiento de cada persona que habita este territorio, ¿vale? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe, hasta aquí, claro. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿alguien me podría recordar cuál es la organización, la estructura del Estado que hemos visto, por favor, para ver si está claro? ¿Cómo se organiza el Estado colombiano? No sabemos. ¿Cómo nos organizamos como Estado? ¿No se acuerdan ya? ¿No se acuerdan que decíamos? Hay 3 ramas del poder público, que son ¿cuáles? Legislativa, ejecutiva y judicial, ¿cierto? Hay unos organismos de control, que son ¿quiénes? La Contraloría y el Ministerio Público, conformado por Procuraduría y Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Y hay una organización electoral conformada por ¿quién? El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Y hay unos órganos autónomos. ¿Claro está acá? ¿O no me están entendiendo? Claro que sí, profe. Consejo Nacional.
Ok, bueno. Es importante que si tienen alguna duda me lo hagan saber para resolver las dudas con anticipación. Bueno. Los órganos autónomos, ¿quiénes son? Son unos órganos que se encargan de prestar unos servicios adicionales aparte de las tres ramas del poder y se denominan autónomos. ¿Por qué? ¿Por qué se denominan autónomos, chicos? Porque tienen autonomía independiente de las tres ramas del poder. Y hacen parte de estos órganos autónomos, ¿quiénes? Las universidades públicas con autonomía. Espérenme un momento que el profesor de matemáticas ya les está enviando. Ya vamos a acabar para que puedan entrar a clase de matemáticas. ¿Listo? Entonces, están los órganos autónomos conformados por las entidades, los entes universitarios, las corporaciones autónomas regionales, que son las CAR, las que se encargan de administrar todo el componente ambiental, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga de toda la situación y el nombramiento de los servidores públicos, el Banco de la República, que se encarga de ¿qué? Hacer el dinerito para Colombia, la Comisión Nacional de Televisión y hay otros órganos autónomos. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? No, profe, todo claro, gracias. Bueno, finalmente, la organización territorial. ¿Qué es una entidad territorial? Es una creación de carácter legal que corresponde a una colectividad local o regional, ¿sí? Tiene autoridades propias. ¿Cuáles son las autoridades de un territorio? La policía. No, señor. El gobernador y los alcaldes. ¿Listo? Autonomía administrativa y una personería jurídica. ¿Cómo nos organizamos nosotros? Tenemos regiones, 5 regiones. Tenemos departamentos. ¿Cuántos departamentos tenemos? 32. 32 departamentos. Tenemos unos municipios y unos distritos. ¿Cuántos municipios tenemos? ¿Ni idea? Aproximadamente 1102 municipios. Y esos municipios forman unas asociaciones de municipios. Y esas asociaciones pueden formar unas áreas metropolitanas. Pero eso lo podemos ver más adelante. ¿Listo? ¿Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes? Bueno, ahí. No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo claro? Todo claro, profe, gracias. Estamos ya con el profesor de matemáticas. Qué pena. Bueno, listo. Entonces, pues nada, cualquier cosita, duda, inquietud me la hacen saber. Espero que tengan un resto de domingo feliz y nos vemos, nos hablamos dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, que tenga un feliz mediodía. Gracias, igualmente.